En este video les voy a hablar de los niveles de seguridad o secciones de una clase. Para ello tengo preparado el siguiente documento que voy a leer y explicar. Comenzamos. Bien, para este tema voy a considerar primeramente la representación esquemática de una clase. Normalmente mi representación la hago a través de un cuadro donde secciono por partes los elementos que integran mi clase. En la parte superior corresponde al nombre de la clase y posteriormente podemos definir que una clase de manera general está conformada por tres secciones: la sección privada, la sección protegida y la sección pública. Cada una de estas secciones incorpora atributos y métodos, es decir, tengo atributos y métodos de la sección privada, atributos y métodos de la sección protegida y atributos y métodos de la sección pública. Por otro lado, tengo la representación de mi función principal main, quien es la encargada de direccionar las acciones y, bueno, en este caso de cómo es que se van a ejecutar cada uno de los procesos. Bien, el punto es que la función principal opera a través de los métodos y atributos que integran mi clase, y para yo tener acceso a ella obligadamente necesito la declaración de un objeto dentro de esta función. Ahora, a través de este objeto voy a tener acceso a los atributos y métodos de mi clase. Para tener acceso a cada uno de estos miembros hay que considerar los siguientes puntos, y comenzamos con el primer punto. En el punto número 1 dice: la sección pública está disponible para miembros de la misma clase, clases derivadas y la función principal, por lo que el acceso al ámbito de la clase se logra únicamente a través de esta sección. Bien, para el punto número 1 hay que entender que la sección pública es la única que me va a permitir el acceso directo al ámbito de nuestra clase. Entonces, partiendo de la función principal main, yo declaro dentro de su ámbito un objeto, y ese objeto me da acceso ya sea a atributos o métodos que se encuentran definidos en la sección pública. Entonces es la única conexión directa del ámbito de la función principal main hacia el ámbito de nuestra clase. Puedo entonces declarar mi objeto y utilizar atributos que se encuentran en la sección pública, o puedo utilizar métodos que se encuentran dentro de la sección pública y los métodos dirigirse directamente a los atributos. Eso es lo que se menciona en el punto número 1. También la sección pública dice que se encuentra disponible para clases derivadas. Hablar de este tema implicaría también hablar del tema de herencia. Así que bueno, vamos a dejar el tema pendiente de clases derivadas para retomarlo en el tema de herencia. Por otro lado, dice que también está disponible esta sección, la sección pública, para miembros de la misma clase. Es decir, que de un método público puedo tener acceso a cualquiera de las otras secciones de la clase y posteriormente de alguno de estas secciones regresar nuevamente al atributo público o al método público. En general, consideremos que el main únicamente tiene acceso a la sección pública de una clase. En el punto número 2 dice: la sección protegida está disponible para miembros de la misma clase y clases derivadas. En este caso no se menciona que exista una relación directa entre la función principal main hacia la sección protegida, entonces no existe esa conexión. Dice que esta sección únicamente está disponible para clases derivadas y miembros de la misma clase. Nuevamente, con respecto a las clases derivadas, es un tema que vamos a hablar en herencia, y que bueno, podremos disponer tanto de la sección pública como de la sección protegida. Entonces dejamos pendiente este punto y nos enfocamos únicamente al acceso que tenemos ahorita por miembros de la misma clase. Es decir, que para que yo tenga acceso a los atributos y métodos de la sección protegida, únicamente lo puedo hacer en este momento por miembros de la misma clase. Puedo tomar entonces desde el main un método público, y este método público, como es un miembro de la misma clase, puedo tener acceso
a los métodos protegidos y del método protegido pasar al atributo que también se encuentra en la sección protegida, o bien del main implementar un método público y del método público pasar directamente al atributo. De esta forma puedo yo emplear la sección protegida desde la función principal main y nuevamente se hace a través de la sección pública, en este caso y de manera específica a través de un método público. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto, que es el número 3 y habla de la sección privada. En este caso, la sección privada está disponible únicamente para miembros de la misma clase. Como ustedes ven, la sección privada es la más restringida, ya que ni siquiera está permitida ser utilizada para clases derivadas. Y en este caso únicamente se puede tener acceso a ella por miembros de la misma clase. Es decir, que si yo quiero tener acceso desde la función principal main a la sección privada, ya sea atributos y métodos, nuevamente se hace a través de un método público. Entonces del main hago un llamado al método público y de este método público puedo llamar yo a un método privado. Y este método privado darme el acceso al atributo también que es privado. O tener acceso al método público y del método público pasar directamente al atributo privado. Esta sería la trayectoria. Por otro lado, si tengo acceso al método público y del método público puedo pasar al método privado, estando dentro del método privado, puedo direccionarme o hacer un llamado a un método que también es protegido, ya que la sección protegida, recuerden ustedes, está disponible para miembros de la misma clase. Entonces, del método público hago un llamado a un método que es privado y del método privado puedo hacer un llamado a un método protegido y del método protegido a pasar al atributo que también es protegido. Entonces, todas las trayectorias que se logran dentro de la clase son permitidas porque son elementos que forman parte de la misma clase. Lo único que hay que considerar nuevamente es el punto número 1, que la conexión directa entre la función principal y la clase se da a través de la sección pública. De ahí en fuera todas las trayectorias que ustedes tracen dentro de la clase son permitidas. Y por otro lado, nada más habría que considerar lo que refiere al uso de la sección protegida y pública cuando hablamos de clases derivadas. Bien, esto sería prácticamente toda la teoría que hay que considerar para el manejo de las secciones de una clase. Para finalizar, muestro yo el prototipo para la declaración de una clase en su forma general. Nuevamente comenzamos con la palabra reservada class, el nombre que va a incorporar, generamos la apertura del ámbito de nuestra clase y bueno, dentro de ella definimos nuestras secciones implementando palabras reservadas. Por ejemplo, para definir una sección privada hacemos uso de la palabra private y definimos después de los dos puntos los miembros que van a integrar esta sección. Recuerden que miembros refiere a la parte de atributos y métodos. Posteriormente, si queremos definir una sección pública, hacemos uso de la palabra reservada public y nuevamente definimos los atributos y métodos que van a integrar esta sección. Por otro lado, tenemos la sección protegida, que es protect, y nuevamente hay que definir atributos y métodos. Bien, por otro lado tenemos la función principal main, donde declaramos nuestro objeto y que a través de este objeto vamos a tener acceso a la clase únicamente por la sección pública y de la sección pública nos dirigimos a cualquiera de las otras secciones. Bien, este sería la teoría básica para la implementación de los niveles de seguridad de nuestra clase. Vamos a pasar al compilador para desarrollar un pequeño ejemplo. Continuamos en nuestro compilador.